Hay momentos en la vida en los que sentimos que debemos empujar todo con fuerza, relaciones, proyectos, metas. Parece que si no estamos luchando constantemente, algo anda mal. Vivimos en un mundo que glorifica el esfuerzo sin descanso, la obsesión por el control, la necesidad de que todo ocurra bajo nuestros términos. Pero, ¿cuántas veces has sentido que, mientras más te esfuerzas por forzar algo, más lejos parece estar de ti? Esa sensación de que, aunque haces todo lo posible, las cosas no se alinean. El problema no siempre es la falta de esfuerzo, sino el tipo de esfuerzo. Hay algo profundamente liberador en soltar esa lucha, en aprender a fluir con lo que sucede en lugar de resistirse. No se trata de rendirse, sino de reconocer cuándo estamos desgastándonos inútilmente. Imagínate remar contra una corriente imparable. Por más fuerza que apliques, no avanzas. Esto no significa que el esfuerzo sea inútil, sino que no todo depende de ti. Hay factores externos, circunstancias que no puedes controlar, y pretender dominarlo todo es una receta para la frustración y el agotamiento. Lo interesante es que, cuando dejamos de forzar, muchas veces lo que buscamos llega a nosotros de maneras inesperadas. La vida tiene su propio ritmo y parte de nuestra tarea es aprender a escucharlo. Esto no significa abandonar nuestras metas, sino tener la sabiduría para discernir cuándo actuar y cuándo detenernos. Es ahí donde entra la filosofía que exploraremos hoy. Una filosofía que nos enseña a encontrar la serenidad en medio del caos, a enfocarnos en lo que podemos cambiar y aceptar lo que no está bajo nuestro control. Al resistirnos a las cosas tal como son, creamos conflicto interno. Esa resistencia nace del miedo, del apego, de la creencia de que las cosas deberían ser diferentes. Pero cuando soltamos esa expectativa, nos damos permiso para ver las cosas con claridad, sin las distorsiones que crea nuestra ansiedad. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero es posible. Cada pequeña decisión de no forzar, de aceptar lo que es, nos lleva un paso más cerca de la libertad emocional. La paradoja es que al soltar el control, obtenemos más poder sobre nosotros mismos. La verdadera fuerza no reside en la lucha constante, sino en la calma que encontramos cuando dejamos de pelear con la vida. Es esa calma la que nos permite tomar mejores decisiones, actuar con propósito y vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, algo curioso ocurre. La mente comienza a liberar espacio para lo que realmente importa. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de no forzar las cosas en la vida, pero ¿cómo sabemos cuándo estamos atrapados en esa dinámica de forzar? A veces, el simple deseo de lograr algo se convierte en una obsesión que nubla nuestro juicio. Esa presión interna de que todo debe salir según lo planeado nos lleva a un ciclo de frustración y resistencia. Es como tratar de empujar una puerta que dice claramente jalar. La primera clave para identificar cuándo estamos forzando algo está en nuestra sensación interna. Muchas veces la vida nos da señales que preferimos ignorar. Quizás sientes ansiedad constante, como si algo estuviera fuera de lugar. Esa voz interior que te susurra que no importa cuánto lo intentes, algo simplemente no está funcionando. O tal vez es el cansancio emocional, esa sensación de estar drenado sin motivo aparente. Lo que ocurre es que, en el fondo, hay una desconexión entre lo que estás intentando hacer y lo que realmente debería ser. Piensa en esas situaciones donde, por ejemplo, una relación no avanza como esperabas y aún así te encuentras intentando salvarla a toda costa. Te aferras a la idea de que si haces un esfuerzo más, si dices las palabras correctas o cambias algo en ti, todo se resolverá mágicamente. Pero ¿qué ocurre realmente? Cada intento de arreglar
solo parece alejarte más de la conexión genuina que buscas. El problema no siempre está en la otra persona ni en las circunstancias. Está en esa insistencia de querer que algo sea diferente a su realidad actual. Otro indicador de que estás forzando algo es cuando la frustración comienza a invadir cada rincón de tu día. Cuando los pequeños contratiempos se sienten como enormes obstáculos y todo parece estar en tu contra. No es que el mundo esté conspirando para detenerte, sino que estás gastando tu energía en un camino que tal vez no es el adecuado en este momento. Forzar no significa simplemente intentar demasiado. Significa ignorar las señales que te dicen que quizás necesitas un enfoque distinto o incluso un cambio completo de dirección. A menudo confundimos esfuerzo con forzar. Es fácil caer en la trampa de pensar que, si trabajamos lo suficientemente duro, podemos superar cualquier barrera. Pero la vida no siempre funciona así. Hay barreras que están ahí para enseñarnos algo, para ayudarnos a reflexionar y ajustar nuestro rumbo. No se trata de rendirse ni de evitar el trabajo duro, sino de reconocer que hay una línea sutil entre perseverar con propósito y desgastarte inútilmente en algo que no está destinado a ser. Imagina que estás cultivando un jardín. Riegas las plantas todos los días, cuidas de ellas con dedicación, pero de repente notas que algunas no florecen. Puedes seguir echándoles agua, probando con fertilizantes, incluso cambiándolas de lugar, pero hay momentos en los que la planta simplemente no está lista para crecer, o tal vez no era el terreno adecuado para ella. ¿Qué haces entonces? Si sigues insistiendo, solo te frustrarás y desperdiciarás recursos. Pero si decides enfocarte en las plantas que sí están prosperando, tu jardín comenzará a florecer de nuevo. La vida funciona de manera similar. No todas las semillas que plantamos están destinadas a dar fruto, al menos no en el tiempo que esperamos. Y está bien. Parte del crecimiento personal está en aprender a reconocer qué merece nuestra atención y qué no. Cuando dejamos de forzar aquello que claramente no está funcionando, abrimos espacio para que otras oportunidades, relaciones o experiencias entren en nuestra vida. Sin embargo, soltar esa necesidad de forzar no es fácil. A menudo estamos tan atrapados en nuestras expectativas que nos cuesta aceptar la realidad tal como es. Queremos que las cosas se alineen con nuestra visión, y cuando no lo hacen, sentimos que hemos fallado. Pero la verdad es que no se trata de fracaso, sino de ajuste. Aprender a soltar no significa renunciar a tus sueños o metas. Significa aceptar que el camino hacia ellos puede ser diferente al que imaginaste. Por ejemplo, piensa en esas veces que intentaste desesperadamente conseguir un trabajo específico, una relación o una meta personal, solo para darte cuenta más tarde de que el esfuerzo constante y la presión no te llevaron a ninguna parte. En cambio, cuando dejaste de obsesionarte, tal vez otra oportunidad apareció de la nada, una que era incluso mejor de lo que habías planeado. Esa es la magia de dejar de forzar. Permite que la vida siga su curso y que las cosas encajen de manera natural. Hay una lección importante aquí. Cuando estás forzando algo, muchas veces no lo haces porque realmente lo necesitas, sino porque tienes miedo de perderlo o de no alcanzar una cierta idea de éxito que te has impuesto. Ese miedo es lo que alimenta la resistencia, lo que te empuja a ignorar las señales de que quizás es momento de soltar. Pero al identificar y enfrentar ese miedo, puedes comenzar a liberar el control y con ello el peso que llevas sobre los hombros. Otro aspecto importante es la perspectiva externa. A veces estamos tan inmersos en nuestras luchas internas que no podemos ver con claridad. Hablar con alguien de confianza, reflexionar o incluso tomarte un momento para desconectarte puede ser suficiente para notar que, en realidad, estás forzando algo que no tiene sentido.
La claridad que surge de estos momentos de pausa es invaluable. Recuerda que la vida tiene su propio ritmo. Hay un equilibrio natural en todas las cosas y cuando intentamos forzar algo, alteramos ese equilibrio. No se trata de resignarte a lo que ocurre, sino de encontrar la sabiduría para actuar cuando sea el momento adecuado y con la mentalidad adecuada. Cuando identificas que estás forzando algo y decides detenerte, no solo alivias tu mente, sino que también le das espacio a la vida para que fluya. Identificar cuándo estás forzando algo no es simplemente un acto de autoevaluación, sino un paso hacia la liberación. Al escuchar las señales que la vida y tu interior te envían, puedes evitar el sufrimiento innecesario y redirigir tu energía hacia lo que realmente importa. Ese es el primer paso hacia una vida más tranquila, equilibrada y en armonía con el flujo natural de las cosas. Cuando dejamos de forzar y empezamos a aceptar las cosas tal como son, ocurre un cambio profundo. Esa carga emocional que antes nos consumía empieza a disiparse, y el espacio que queda puede llenarse con algo mucho más poderoso: claridad, calma y propósito. Soltar no significa rendirse o resignarse, sino abrirse a nuevas posibilidades que quizás antes no éramos capaces de ver porque estábamos demasiado ocupados luchando contra una realidad que no podíamos cambiar. La paradoja aquí es fascinante. Cuando dejamos de obsesionarnos por controlar cada detalle, muchas veces las cosas comienzan a fluir por sí mismas. Esto no sucede porque el mundo haya cambiado, sino porque nuestra percepción de él lo ha hecho. Soltar el control nos permite actuar desde un lugar de confianza y serenidad, en lugar de miedo y desesperación. Y cuando nuestras acciones no están impulsadas por la ansiedad, tienen una fuerza y una dirección completamente diferentes. Es importante entender que dejar de forzar no es lo mismo que caer en la pasividad. Al contrario, significa actuar con intención y propósito, pero desde una posición de equilibrio. Cuando dejas de gastar tu energía intentando controlar lo incontrolable, puedes dirigirla hacia aquello que realmente depende de ti: tus decisiones, tus pensamientos y tus acciones. Este cambio de enfoque es crucial porque nos libera de la sensación de estar a merced de las circunstancias. En lugar de intentar cambiar el mundo externo, empezamos a trabajar en lo que sí está en nuestras manos, y desde ahí todo comienza a transformarse. Por ejemplo, imagina que has estado intentando resolver un problema en el trabajo o en tu vida personal, pero cada intento parece llevarte en círculos. Llegados a este punto, podrías pensar que necesitas esforzarte aún más, probar algo diferente o insistir hasta el cansancio. Pero ¿y si en lugar de eso decides detenerte un momento, tomar distancia y observar la situación desde otra perspectiva? Al hacerlo, podrías notar que tu enfoque inicial estaba equivocado o que quizás la solución no depende completamente de ti. Este tipo de pausa no es un acto de rendición, sino un paso estratégico. Cuando dejamos de forzar, abrimos espacio para que las soluciones surjan de manera natural. Esto no significa que no debamos trabajar o esforzarnos, sino que nuestro esfuerzo debe ser consciente y enfocado. Una vez que aceptamos que no todo está bajo nuestro control, nos volvemos más sabios en cómo usamos nuestra energía. Aprendemos a elegir nuestras batallas, a distinguir entre lo que vale la pena perseguir y lo que es mejor dejar ir. Y esto no solo nos hace más efectivos, sino también más libres. Hay algo profundamente liberador en actuar sin estar atados a un resultado específico. A menudo, cuando forzamos algo, lo hacemos porque estamos obsesionados con que las cosas deben salir de cierta manera. Creemos que solo hay un camino hacia la felicidad, el éxito o la paz. Pero en realidad,
La vida tiene muchas formas de sorprendernos, siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar lo que nos ofrece. Cuando soltamos esa rigidez mental, empezamos a ver oportunidades donde antes solo veíamos obstáculos. Dejar de forzar también nos ayuda a cultivar la paciencia, una virtud que muchas veces se subestima. Vivimos en un mundo que nos empuja a querer resultados inmediatos, pero algunas cosas simplemente requieren tiempo. Si plantas una semilla hoy, no puedes esperar que mañana ya haya dado fruto. Necesitas confiar en el proceso, cuidar la semilla y darle el espacio necesario para crecer. De la misma forma, cuando dejamos de forzar, aprendemos a confiar en el flujo natural de la vida. Sabemos que si hacemos lo que está en nuestras manos y dejamos el resto en su lugar, lo que debe ocurrir, ocurrirá en el momento adecuado. Pero confiar en ese proceso no siempre es fácil. Nuestra mente tiende a llenarse de dudas, miedos y qué pasaría si. Nos cuesta creer que al soltar las riendas, las cosas seguirán su curso. Pero aquí está la clave. No es que dejes de actuar, es que actúas con una mentalidad diferente. En lugar de intentar controlar cada resultado, te enfocas en dar lo mejor de ti en el presente, confiando en que el futuro se encargará de sí mismo. Un ejemplo claro de esto puede verse en las relaciones. Cuando intentas forzar una conexión o un cambio en otra persona, lo único que logras es generar más tensión. Pero cuando decides soltar esa necesidad de controlar, algo cambia. En lugar de enfocarte en lo que la otra persona debe hacer o cambiar, te enfocas en cómo puedes mejorar tu propia actitud, en cómo puedes ser una mejor versión de ti mismo. Y muchas veces, ese simple cambio es suficiente para transformar la dinámica de la relación. Lo mismo ocurre en otros aspectos de la vida. Cuando soltamos la obsesión por los resultados, dejamos de actuar desde un lugar de carencia y empezamos a actuar desde la abundancia. Esto significa que, en lugar de perseguir algo porque sentimos que nos falta, lo hacemos porque estamos completos y queremos crecer. Esta mentalidad no solo nos da paz, sino que también nos hace más atractivos para las oportunidades, porque ya no estamos transmitiendo esa ansiedad que surge de querer controlar todo. Además, cuando dejamos de forzar, empezamos a vivir más en el presente. En lugar de estar constantemente preocupados por lo que podría pasar o frustrados por lo que no ha sucedido, aprendemos a apreciar el momento actual. Esto no significa que renunciemos a nuestros sueños o metas, sino que dejamos de permitir que nuestra felicidad dependa exclusivamente de ellos. Encontramos satisfacción en el camino, no solo en el destino. Por supuesto, esto no significa que el camino sea siempre fácil. Habrá momentos en los que soltar parecerá imposible, en los que el miedo y la duda tratarán de tomar el control. Pero cada vez que eliges dejar de forzar, estás fortaleciéndote. Estás desarrollando una habilidad que no solo te ayudará en una situación específica, sino que transformará tu manera de relacionarte con la vida en general. Al final, dejar de forzar no es solo una estrategia, es un cambio profundo en nuestra forma de vivir. Es aprender a confiar en que la vida tiene su propio ritmo, en que no todo está bajo nuestro control y en que eso está bien. Es descubrir que, cuando dejamos de empujar contra la corriente, podemos fluir con ella y, en ese flujo, encontrar más paz, propósito y plenitud de lo que jamás imaginamos. Si esta perspectiva resonó contigo y te gustaría seguir explorando ideas como estas, asegúrate de suscribirte al canal y quedarte atento a los próximos videos. Aquí seguiremos compartiendo reflexiones y herramientas que te ayudarán a construir la mejor versión de ti mismo. Te espero en nuestro próximo encuentro. Cuídate.